يسامحهم شو عذبون. على دلعونا وعلى دلعونا الله يسامحهم شو عذبونا. وعلى دلعونا والقلب دايب علي نسيونا وكنا قرايب. على دلعونا والقلب دايب علي نسيونا وكنا قرايب. يا طير الطاير صوب الحبايب سلم لي علي كانوا يحبونا. على دلعونا وعلى دلعونا راحوا الحبايب ودعونا. على دلعونا وعلى دلعونا الله يسامحهم شو. أهلا وسهلا فيكم جميعا بلبنان. Líbano, un país del Medio Oriente ubicado en la esquina oriental del Mediterráneo. Su idioma oficial es el árabe y el francés. Posee una profunda historia, muchos lo consideran el primer país de la historia humana. Data desde la época de los fenicios, creadores del alfabeto y de muchos de los inventos que se atribuyen a los griegos, como las polis y el descubrimiento de los átomos. Por él han trasladado muchísimas culturas, romanos, persas, árabes, ortodoxos. Y por último, el protectorado francés que dio origen a este país como un estado moderno. Le Liban, Lubnan, como se dice en árabe, nace en 1942 como un estado moderno, ya que los franceses deciden dividir la porción histórica conocida como el Líbano y entregarlo al grupo minoritario que vivía en esta zona. Grupo minoritario dentro del Medio Oriente, cabe resaltar, que eran los cristianos maronitas. Por esto, Líbano nace siendo el primer estado y el único estado del mundo árabe de mayoría cristiana, 70% versus un 30% de población musulmana en aquella época. Desde esta época hasta 1975, Líbano es conocido con el apodo de la Suiza de Oriente, ya que se convierte en un importante centro financiero y debido a sus increíbles paisajes, increíble cultura y historia ancestral, es uno de los países más visitados y donde más se realizan inversiones. Inclusive en 1964 se le considera uno de los 4 estados más prósperos de la Tierra. Sin embargo, y a pesar de toda esta prosperidad vivida desde 1942 hasta el 75, debido al problema entre Israel y Palestina, con la llegada de miles de palestinos, millones, de hecho, más de 1 millón, y más de 25.000 armados, se empieza a fragmentar el equilibrio religioso entre las 18 comunidades. Los cristianos ven amenazados su poder en el país y deciden iniciar una guerra que termina convirtiéndose en una guerra de libaneses cristianos contra libaneses musulmanes. Y Israel aprovecha para entrar al conflicto y hacer desaparecer a las organizaciones pro-palestinas de Yasser Arafat. Asimismo, Siria entra a defender sus intereses y se convierte en un pequeño campo de todos los problemas del Medio Oriente. Así, durante más de 15 años se masacra el país y pierde su importancia económica y desaparece de la historia como la Suiza de Oriente y también de lo que sería el mapa internacional de aquella época. Sin embargo, a diferencia de muchas otras crisis en el Medio Oriente, la guerra libanesa felizmente llegó a un final. Hubo un acuerdo, el acuerdo de Taif, y se logró calmar los problemas entre las diferentes comunidades religiosas. Así que en 1990 finalmente el Líbano dejó la guerra y en el 2000 se obligó a las fuerzas israelíes a abandonar el país definitivamente. Y es así como el Líbano vuelve a escribirse en la historia y empieza un camino hacia la reconstrucción y hacia la apertura económica y a regresar como el importante centro financiero y turístico que siempre ha sido. En la misma época en que se acaba la guerra se empiezan a ceñir lo que serían los puntos que determinarían la actual crisis. El primero de estos puntos, el endeudamiento. Y es que el Líbano tuvo que reconstruirse por completo. Su capital, Beirut, fue reconstruida desde cero en muchas partes.
La inversión vino principalmente de países como Arabia Saudita, en gran medida gracias al aporte del primer ministro libanés de aquella época, Rafik Hariri, que era de descendencia saudí y que logró captar mucho dinero y lo invirtió en la reconstrucción del centro de Beirut y de otras zonas del Líbano. Tenía una idea y era la comunión del Líbano, por eso es que en diferentes puntos del Líbano siempre se ven iglesias y mezquitas al lado que representa los acuerdos entre musulmanes y cristianos que lograron al fin terminar la guerra en el país. Un componente que el Líbano arrastra desde sus épocas de recuperación es la dependencia energética, y es que a diferencia de sus vecinos árabes como Arabia Saudita o incluso la misma Siria, Líbano no posee recursos energéticos, ni petróleo ni gas, y esto lo vio obligado a que su energía proviniera de importaciones, principalmente desde países como Arabia Saudita. Asimismo, la transformación de energía eléctrica proviene casi exclusivamente de la conversión de energía fósil en el país, a tal punto que el Estado nunca logró proveer el 100% de la energía, sino que empresas privadas, a través de generadores masivos, eran las que en ciertos puntos del país proveían la energía. Esto fue cocinándose y terminó generando actualmente uno de los mayores problemas que acrecenta la crisis del país. Sin embargo, ninguno de los asuntos fue más delicado y ha sido el mayor problema como la cuestión política en el país. Y es que desde la época en que Israel entró a la guerra, como reacción, la milicia del sur del Líbano, digamos las personas chiitas que habitaban en el sur del Líbano, se agruparon en un grupo militarizado que se llama Hezbollah actualmente, en árabe Hezb Allah, partido de Dios, y este grupo, debido a que era chiita, recibió el patrocinio de la República Islámica de Irán, que en aquella época también vivía su revolución, y en la actualidad este grupo, que además logró expulsar a Israel del sur del Líbano, es más poderoso militarmente que muchísimos países, inclusive que el ejército regular del Líbano, y esto crea una división enorme dentro del Líbano entre todo el sector de derecha conformado por los cristianos del Uwet Libnaniye, fuerzas libanesas, y la fuerza de izquierda liderada por Hezbollah y el partido cristiano Amal, que son pro-iraníes y pro-sirios, mientras que los cristianos del Uwet Libnaniye y las fuerzas libanesas, junto con los seguidores del ministro Rafik Hariri, son pro-estadounidenses, pro-occidentales e incluso apoyan la normalización de las relaciones con Israel. Esto ha creado un enorme problema dentro del país y principalmente además afecta al momento de generar gobiernos, ya que el Líbano es un país parlamentario donde se elige un presidente y unos ministros a través de las votaciones de todos los parlamentarios, que están divididos casi el 50% entre un partido y otro. Asimismo, en 2005 se dio el asesinato de Rafik Hariri, que fue el mayor aportador a la reconstrucción del Líbano, por lo que se inició una serie de protestas contra Hezbollah y contra el régimen sirio y todos los que lo apoyaban, que hasta el día de hoy también significa uno de los mayores problemas del país. Un gran problema del Líbano fue la burbuja generada en torno al sistema financiero, y es que el Líbano debe su economía en un 40% a este sector, y es que durante más de 20 años el país, para generar una estabilidad monetaria, durante 20 años la lira libanesa costaba 1.500 por dólar. Para generar esta estabilidad del Líbano, para captar fondos, lo que hizo fue atraer a su diáspora por dividendos y ganancias extremadamente buenas por hacer depósitos de moneda extranjera en el país. Así se garantizaba el flujo constante de la divisa y se le daba una gran estabilidad a la liga libanesa. Sumado a esto, el Líbano pues es un paraíso fiscal y existe el secreto bancario. Entonces se convirtió en un gran punto para las inversiones de Arabia Saudita, Emiratos Árabes y otros países del Golfo, Asia y del mundo entero. Sin embargo,
con el tiempo, esto terminó generando un sector financiero altamente endeudado con sus acreedores y que cada vez más iba perdiendo credibilidad, en gran medida por la cuestión política y las diferentes divisiones y desestabilidades que venía ya acarreando el país desde la época. Sin embargo, con estos componentes mencionados, Líbano duró más de 20 años en una aparente estabilidad, reconstruyéndose y siendo nuevamente objeto de visitas y de apogeo turístico, eventos como conciertos, discotecas, festivales de música clásica, incluso muchísimos youtubers a lo largo y ancho del planeta, como el más famoso de Latinoamérica, Luisito Comunica, y otros más, visitaban el Líbano y veían la aparente estabilidad del país. Sin embargo, por debajo se ceñía lo que sería la posterior crisis libanesa. Asimismo, Líbano contaba con excelentes indicadores. Por ejemplo, es uno de los 10 países con mayores reservas de oro. En el índice de competitividad superaba a países como Irán, Colombia o Ecuador, que son países 30 o 40 veces más grandes y poblados que el mismo Líbano. Asimismo, en PIB per cápita superaba a países como Colombia ampliamente. Su salario mínimo estaba por encima de la media mundial y su población era altamente educada, capaz de hablar 3 idiomas, incluso 4, en diferentes zonas del país, por lo que el Líbano siempre se consideró un país de alta capacidad económica. Asimismo, era uno de los países con mayor número de millonarios del mundo, el primer país árabe en tener una empresa de autos deportivos, e inclusive Líbano es considerado el país que más produce libros de todo el mundo musulmán, ni siquiera del mundo árabe. Y ahí llegaría el punto de inflexión que daría inicio a toda esta crisis, y es que se duró 2 años para elegir un gobierno que fuera afín a los dos bloques, derecha y izquierda. Al fin se consiguió, y este nuevo gobierno, con poca credibilidad, empieza a implementar medidas para atenuar el enorme endeudamiento que ya se iba acercando al 80% del PIB, y empieza a generar malestar social. Y es así como se empieza a preparar lo que sería la posterior crisis económica del Líbano. En 2019, 3 años después de haber elegido un gobierno, el general Michel Aoun y su gabinete inician medidas para poder afrontar el endeudamiento extremo que ya iba viviendo el país. Una de esas generó una de las mayores protestas en la historia del país, y fue intentar tasar el WhatsApp con impuestos, así como eliminar los subsidios de la gasolina y otras políticas más. Esto generó un malestar social demasiado grande contra los políticos del país, que además arrastraban un gran historial de corrupción, y inició lo que se llamaba Thawra-Plibnen, Revolución del Líbano, que fue el inicio de lo que sería la posterior crisis económica del Líbano. Sumado a estos componentes anteriores que venía ya arrastrando el país, más las protestas de 2019, Líbano le tocó enfrentarse a la pandemia del COVID, fragmentado y endeudado. Y no solamente la pandemia, sino que debido a la negligencia política, un barco que contenía material para la industria agroquímica fue mantenido en el puerto debido a sobornos que hicieron desde otros países para mantener esta carga, en gran parte ilegal. Después de un incendio se generó una de las mayores explosiones convencionales jamás registradas en la historia, y se destruyó gran parte de la capital libanesa, generando más de 300.000 damnificados, 200 muertos y daños que superan los 15.000 millones de dólares. Esto, más los estragos económicos del COVID y todo lo anteriormente mencionado, generó la actual crisis económica del país. Y es así como se inicia lo que se considera hoy la hiperinflación y la crisis del Líbano. Y es que después de la explosión del Líbano, la gente perdió completamente la fe en su gobierno y en su estado, y reclaman la renuncia de todos los gabinetes que se formen. La fragmentación social ha llegado a niveles históricos. La pérdida
del mercado mundial, de la confianza del mercado mundial en el Líbano ha superado también los históricos. La inversión se ha reducido a niveles extremos. El sistema hipotecario, la burbuja, al fin se reventó hasta el punto que no dejan a nadie sacar dólares de sus cuentas para evitar una quiebra inminente. Y las protestas son el pan de cada día del país, un país que ya ni siquiera puede garantizar el flujo de energía, ya que las relaciones con Arabia Saudita también se fragmentaron debido al apoyo del gobierno actual al régimen de Hezbollah, que es apoyado por Irán, y existe una guerra fría entre Arabia Saudita y Irán. Esto pues se juntó y conformó lo que es una de las mayores crisis económicas del siglo XXI en la actualidad. Un problema del Líbano pues ha sido también los refugiados, ya que en el Líbano viven solo 4 millones de habitantes y de estos solo 2,5 millones son libaneses. El resto son refugiados palestinos o sirios que durante más de 11 años han estado recibiendo servicios del gobierno y han sido también uno de los grandes componentes de flujo económico hacia ellos, y ha también reducido la capacidad de empleo que existe para los libaneses. Entonces han sido uno de los grandes condimentos en toda esta crisis. Asimismo, pues Líbano es el país que proporcionalmente su población más refugiados tienen en todo el mundo, y esto en sus condiciones no es una situación pues precisamente fácil. Sin embargo, con el fin de la guerra en Siria se prevé que esta situación empiece a disminuir y se empiece a reducir paulatinamente el número de refugiados que hay en el país. El Fondo Monetario Internacional ofreció ayuda al Líbano, pero antes de esta ayuda deben garantizarse ciertas medidas. Entre ellas se reduciría el nivel de sistemas públicos en el país. Asimismo, se eliminaría el secreto bancario, por lo que el Líbano dejaría de ser un paraíso fiscal. Se reducirían las tasas de ganancia que entrega el sistema financiero a los inversores extranjeros. Y esta y otras medidas podrían generar un giro de más de 3.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que podría ayudar a solventar la crisis libanesa, aunque el gobierno ha estimado que para poder salir de la crisis se necesitarían unos 15 o 16.000 millones de dólares americanos. Parte de la ayuda prometida por el Fondo Monetario Internacional, debido a todas las divisiones políticas, no se ha logrado concretar. Sin embargo, existe una luz al final del camino, y es que Israel ha encontrado grandes yacimientos de gas en el Mediterráneo Oriental, y gran parte de esto está entre el límite libanés e israelí. Esta agua está en disputa y podría generarse un conflicto. Sin embargo, debido a que ninguno de los dos actores, ni Hezbollah en el Líbano ni Israel, quieren generar un conflicto, ya que saben las consecuencias que podría acarrear para los dos, se están negociando en Estados Unidos formas de beneficiar a los dos países, y podría al fin eliminarse uno de los grandes componentes de la crisis, que es la dependencia energética del Líbano. Asimismo, China ha ofrecido sacar al Líbano de la crisis. Sin embargo, debido a que más del 50% del Líbano, políticamente hablando, es afín a Occidente, no se ha logrado tampoco concretar el giro hacia el bloque oriental. Pero llegado a un nivel extremo, se recurriría a esta ayuda y podría llegar inversión china, como en Siria o en Irak en la actualidad. Asimismo, Líbano es uno de los países con una diáspora más grande en el mundo, y más de 60 millones de personas con derecho a ciudadanía libanesa podrían aportar, como muchos ya aportan, a la eventual recuperación y creación de un nuevo Líbano más próspero y desarrollado que nunca.
Sin embargo, Líbano va a regresar más fuerte y más próspero que nunca. De eso no me cabe duda. Y sé que el espíritu del pueblo libanés es más fuerte que toda la adversidad que vive hoy en día. Gracias por su atención y esperamos que esta terrible crisis llegue a un punto final. Inshallah. راح يرجع والحكي ما بيموت والشمس راح تطلع زي سما بيروت لبنان راح يرجع والحكي ما بيموت والشمس راح تطلع زي السما بيروت لبنان راح يرجع والحكي ما بيموت والشمس راح تطلع زي السما بيروت. عاش بلبنان، عاش بالشعب اللبناني كلهم، يعني كلهم.